Oh, no. Yo igual. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Yeah. Hola, muy bienvenidos todos y todas a la primera Flip Digital. Esta vez comenzamos con la charla El libro artesanal en la era de la digitalización. El día de hoy nos acompaña Nicolás Valenzuela, Sebastián Castillo, Sebastián Oteiza y Claudia Ortiz. Así que muy bienvenidos y comenzamos. En primer lugar, quisiera mencionar que Sebastián Oteiza es parte de la editorial Antítesis, Sebastián Castillo de Pesarborio, que su línea es de cómic y narrativa gráfica, Nicolás Castillo es de Cartonero Sin Filo y Claudio Ortiz de una serie de libros hermosos. Yo compré uno de los libros de Claudia hace poco tiempo, bueno, antes de la pandemia, que era una ilustración de los pájaros de la región de Valparaíso. Hermoso tu trabajo, Claudio. Aún no tengo la oportunidad de conocer el trabajo personalmente de los demás, pero yo estoy fascinada con moderar esta mesa, así que comencemos con las preguntas, si les parece. ¿Ya? Sí. La primera pregunta que tengo es, ¿cuál sería la diferencia entre el libro digital y el artesanal hoy en día? Si quisieran contestarme para introducir a las personas que nos están escuchando sobre el tema. Yo creo que lo primero, la primera diferencia es por un tema de materialidad, ¿cierto? El libro digital, primero que nada, no es un libro. Nunca lo va a ser. ¿Por qué? Porque un libro es algo con papel, se supone, encuadernado, con tapa, algo impreso. O sea, por lo menos esa es la definición del libro. Ahora... Hola. El libro digital sí nos permite tener una serie de interacciones y de cosas como novedosas, ¿cierto? Las imágenes se ven, los textos también está la información, pero creo que nunca va a reemplazar la experiencia del lector que tiene con un libro. Nunca va a reemplazar esta materialidad de sentir el papel, de hojearlo, de encontrarte con un libro. No sé, nunca va a tener como una relación como afectiva con una pantalla como la tienes con un libro. No sé si creo que es como la primera diferencia que yo veo, por lo menos. Sí, de hecho, en otra de las charlas de la Flip, escuché a una persona decir que se iluminan distintas partes de los hemisferios del cerebro al recibir la luz de la pantalla que, en comparación, leer un libro en papel. Entonces, que la luz azul, como que yo había leído que la luz azul como que te despierta, bueno, no te deja dormir en la noche, por eso dicen que no hay que estar conectado a las pantallas por lo menos una hora antes de dormir. Claro, exacto. Debe tener otras muchas cosas más malas que buenas, yo creo. Sí. ¿Cómo se fueron introduciendo en las editoriales cada uno de ustedes? ¿Cómo partieron trabajando? Yo, por ejemplo, yo partí, cuando empecé como con el tema del libro, la manufactura del libro, fue por un tema de que quería hacer mis propios libros. Como que acá en Chile los libros son bastante caros y encontré como la manera de imprimir los libros y aprender a manufacturarlos, conocer el libro objeto. Y ahí yo empecé a imprimirlos pues, artesanalmente, con tapas de cartón, de cosidos a mano, con hilo de volantín. Y ahí me fui encontrando con el libro y fue un momento significativo igual en mi vida, como 5 años más o menos, porque ahí uno valora primero el trabajo que tiene un libro y empieza a conocer las diferentes técnicas. Pues. Ahí tratando de responder un poco la pregunta que hacen, no sé si las ven, del valor que se le hace al libro artesanal, igual es cuático porque a mí me pasó que yo evolucioné un poco la editorial, en un principio era mucho más artesanal que ahora ya tengo una máquina empastadora, que lo que significa menos trabajo manual, por decirlo así. Y el valor del libro lo he tratado de ir disminuyendo, porque el trabajo artesanal es poco bien visto, incluso porque la gente no entiende mucho el cómo se hace un libro. Cualquier persona que uno le dice ¿sabes cómo se hace un libro? Si entiende la diferencia entre un libro que está cocido o empastado al lomo nomás, no lo entiende, pues no se ve a simple vista el trabajo que conlleva hacerlo con las distintas técnicas. Sí, ciertamente.
Y Sebastián, ¿tú cómo entraste a la editorial Antítesis? ¿Cómo se generó? Bueno, el proyecto de editorial Antítesis parte más que nada como por un tema político el 2011, que nos vimos como en las protestas estudiantiles y tratamos de bajar un poco las ideas que teníamos y de proyectar eso en algo que queríamos volver a posicionar como en la lucha cotidiana, que en ese caso era el libro. Entonces empezamos nosotros trabajando el tema de los fanzines, plaquettes, que son textos que salen más rápido, que son textos más breves de imprimir, es más sencillo trabajarlos también. Entonces en eso nos estuvimos dedicando un par de años hasta que fuimos evolucionando de a poco y por cosas de la vida un día mi compa me dijo así como, oye, ¿sabéis qué? Podríamos sentarnos, aprender a coser los libros y agrandamos, no sé, el tiraje, hacemos libros más grandes, pero siempre enfocado en la misma temática desde que nosotros empezamos. Empezamos como una editorial anarquista en 2011 y fuimos trabajando con eso durante mucho tiempo. Y respondiendo a la pregunta que hace Javiera sobre el valor real que el mercado le da al libro artesanal, yo creo que en sí todo lo que se hace de manera artesanal es súper poco valorado. La gente no toma el peso de todo el trabajo que conlleva lo que tú estás haciendo al final, o sea, tú ves el trabajo listo al final y se queda en eso, pues. Pero no hay una evaluación, ¿cachai?, de lo que se está haciendo durante mucho tiempo. Igual que el Nico, por ejemplo, nosotros también cosiendo los libros hasta tarde, inventándonos prensas, ¿cachai?, para poder tener los lomos buenos, listos, sufriendo con las guillotinas al principio, y ya después te pegáis un salto que tampoco es como industrializar lo que estáis haciendo, ¿cachai?, sino que hacerlo un poquito más bonito. También pudimos, ¿cachai?, conseguir una encuadernadora y con eso darle otro valor, ¿cachai? Igual fue acuático como esa transición que tuvimos, porque al principio sentíamos como que estábamos restándole amor a la pega, de dejar de coser los libros y hacer 10, 15 libros diarios a hacer 50 libros diarios, ¿cachai? Es súper distinta la situación. Pero como para redondear eso, no se valora mucho lo que se está haciendo de manera artesanal a nivel como global. Sí. Y Sebastián Castillo, también me gustaría que nos cuentes tu experiencia de cómo te introduciste al mundo de las editoriales, en este caso a Pez Arborio, y qué opinas también sobre la pregunta que nos hacen desde el público, que nos hace Javiera. Bueno, hola, pido disculpas, hubo problemas para conectarme, pero al fin ya estoy online. Bueno, Pez Arborio Ediciones es una editorial que se especializa en cómic. Nosotros solamente hacemos cómic en los distintos formatos, y uno de ellos es el fanzine también. Bajo esa perspectiva es que nosotros en varias oportunidades hemos estado como transitando en el tema del libro como más artesanal, porque en algunas oportunidades hemos hecho copias, digamos, publicaciones en formato artesanal. Después, como decía, el otro Seba, llega un momento en que digamos, como el volumen del tiraje, digamos, como que te lleva necesariamente de repente como a como industrializarlo un poco más, porque el trabajo artesanal, por todas las características que reviste, es bastante demoroso, es un trabajo que requiere mucha dedicación. Entonces, en alguna oportunidad nosotros hemos pasado sobre todo en el cómic que es en blanco y negro, nosotros pasamos ahí a imprimirlo en otro sistema más serializado. Pero, claro, también en otras ocasiones hemos vuelto a un trabajo, sobre todo con un autor que es Gaspar Ortega, un autor de Pez Arborio que trabaja mucho desde la materialidad, y sacamos una publicación que era en un formato mucho más artesanal. Entonces, nosotros transitamos en eso, y también entiendo lo que decía Sebastián de repente esta coyuntura respecto a hacerlo desde lo artesanal, porque también comparto la idea de que hay ocasiones en que lo artesanal tiene una característica más bien de poder solventar la dificultad en términos fácticos de hacer una publicación, y en otros también tiene un sentido político, también tiene un sentido de accesibilidad respecto al libro. Entonces, el trabajo artesanal tiene varias, digamos, como fuentes de cómo iniciarse o de por qué uno hace
publicaciones artesanales. Y ya entrando a la pregunta, yo creo que se da una cosa bien como paradójica y como que un poco, no sé si esquizofrénica, pero media bipolar, en el sentido que concuerdo en que el material, cuando es artesanal, la gente tiende a no ver el valor que tiene. O sea, de partida el libro en general yo creo que ya no tiene un valor que debería tener. En general, el público no entiende o no tiene la noción de que el libro, por ejemplo, es una inversión cultural. Yo creo que lo sigue teniendo en el ámbito de que es un gasto, y cuando es algo artesanal, menos aún tiene la como capacidad o la posibilidad de ver de que hay un trabajo detrás, que tiene harto de oficio, harto de compromiso, harto de trabajo. Sin embargo, cuando yo he podido ver que cuando toman el libro artesanal y lo llevan a una esfera de libro objeto, como que adquiere un valor súper extraño, y es lamentable porque finalmente yo creo que pasa por un tema absolutamente mercantilista. O sea, hay una noción de consumo, pero de consumo, no está asociado la patita consumo cultural, porque yo creo que un libro en un fanzine, en el formato que sea, si tiene un contenido súper potente o interesante, es tremendamente nutritivo, independiente del formato o del soporte. Pero hay personas que no, hay personas que lo ven como objeto, lo cosifican. Y yo ahí me he dado cuenta que hay unos libros que los venden a unos precios exorbitantes y la gente lo compra. Pero ahí no me quiero ir por ahí. Yo creo que finalmente se termina asociando, y es muy lamentable, calidad con precio. He sabido anécdotas de, no sé, una publicación que las vendían a 5.000 pesos, nadie las compraba, en un evento medio hipster, no lo compraba nadie, y lo subieron a 10.000 pesos, el mismo producto, y lo vendían todo. Entonces yo creo que hay una ambivalencia en cuanto al tema de lo artesanal. Sí, quizá más que una ambivalencia, además también una subjetividad dependiendo del tipo de lector que se acerca a los distintos medios donde se exponen estos libros. Por ejemplo, bueno, no quiero decir nombres, pero en Santiago sabemos que hay distintos tipos de librerías, los cuales tienen distinto público, distinto nicho, y también ahí se relaciona mucho el valor, el precio de cada libro que vende. Sí. Continuando con las preguntas, me gustaría saber qué técnicas utilizan ustedes en la confección de los libros y más o menos cuánto es el tiraje o en qué piensan al momento de publicar algún escritor, algún novelista, o sea, las personas que ustedes comúnmente publican. Yo quería hablar un poquito. Se me escucha como un rebote. Quería hablar un poquito de la pregunta anterior. Yo creo que igual hay cada vez más personas que valoran el libro artesanal. No sé si sea mi experiencia personal, pero siento que cada vez los lectores están valorando más este libro tan especial. Quizás sea porque, no sé si va a sonar un poco pretencioso, pero siento que el libro artesanal tiene también algo, un poco de lo que tiene la obra de arte, de este halo, de este aura, de esta cosa especial. ¿Se escucha bien? A mí me rebota el sonido. Sí. Y por ejemplo, en mi experiencia siento que hay cada vez más lectores que lo valoran. No sé si a usted le ha pasado lo mismo, siento que no mucho parece por lo que comentaba. ¿Puedo aportar súper cortito? Sí. No, yo creo que eso hace un trabajo tremendo lo que han hecho las editoriales cartoneras. Yo siento que hace unos cuantos años han surgido harto el tema de las editoriales cartoneras y le han dado, yo creo que el valor que también tiene. Quizás, yo creo que tiene que ver un poco quizás con, no sé si educación sea la palabra, pero muchas veces el público también no tiene noción del trabajo que hay detrás. Y yo siento que en ese sentido las editoriales cartoneras han hecho un trabajo súper bueno de poner en relieve ese trabajo. Y yo creo que ahí se conecta con lo que dice, perdón, no veo nada del celu, Claudia. Claro, pero yo creo que es un proceso que
que las editoriales han tenido que ir haciendo. Sí, también quería consultar en qué se fijan ustedes al momento de publicar a un autor en las editoriales de cada uno. Yo creo que cada uno tiene una línea editorial más o menos definida, por lo menos los que estamos acá. Yo, por ejemplo, son temas medioambientales que tengan que ver con la biodiversidad de la naturaleza. Bueno, ahora igual voy a publicar a 2 mujeres, a Marjorie Mardones y a Rosa Alcayaga. A Rosita, de lo mismo. Rosita, sí. Y bueno, como más eso, pues temas medioambientales, también políticos, feminismo. Esa es como la línea editorial de Ilustrar. Una consulta, Claudia, este año que por lo visto no se van a poder realizar presentaciones del libro de forma física, ¿estás incorporando en tu editorial alguna plataforma virtual o digital para en estas situaciones? Por ahora no, pero yo creo que a fin de año nos va a tocar presentar el libro de Marjorie, Queridas Desconocidas, y ahí vamos a tener que hacer algo al respecto. Sí. Sebastián, de Editorial Antítesis, ¿cuál sería? ¿Quisieras contarnos más sobre tu línea editorial? Sí, bueno, como dije delante, caché que nosotros comenzamos trabajando lo que es la teoría crítica, el anarquismo clásico, reeditando textos de anarquistas que a lo mejor todos alguna vez leyeron, caché, cuando empezaron en esto. Pero después con el tiempo nos fuimos expandiendo de a poquito, fuimos visitando otros nichos igual de potentes y fuimos ya ahora netamente centrando nuestro catálogo en no sé si algo que llame mucho la atención. No es una literatura como convencional, y eso yo creo que caracteriza a las 4 personas que estamos ahora conversando. Como le dijo la Clau, cada uno tiene su catálogo súper definido, y en ese sentido es súper entrete, porque de repente hacemos trueque entre nosotros por lo mismo, porque sabemos que el material que estamos trabajando le gusta a los compas con los que nos movemos, lo que dices tú también sobre lo difícil que va a ser volver a juntarse en lo que queda del año y en las actividades igual es complejo, porque digitalmente tenemos que volver a reinventarnos, y igual fome. Bueno, también puedo mencionar otra pregunta que tenemos acá escrita. ¿Cómo ven la prospección en lugar del libro artesanal frente a las crisis sociales? Por ejemplo, teniendo en consideración el movimiento cartonero desde los años 90 en Argentina, visibilizando el libro como objeto político y de cooperación. Oye, sí, sobre eso, saludar a Eric de Barba de Abeja de Argentina, que hace un trabajo manual de los libros maravilloso. O sea, yo creo uno de los libros más lindos que yo he visto confeccionado manualmente, de principio a fin. Una obra de arte lo que ese muchacho hace, y nada, saludarlo y agradecer que esté viendo acá el video. También saludar, antes de que se pase, a la María Paz de Dudo Ediciones, que también el trabajo manual que ella hace con su trabajo, con su agenda que sacó ahora último también, trabajo súper bonito, súper potente, y eso te dice de que hay muchas personas, muchas compañeras, muchos compañeros que pese a la dificultad que estamos viviendo como sociedad en general, igual siguen dándole para adelante, y eso. ¿Qué opinan los demás? Sebastián, Nicolás. Yo quería hablar recién sobre una pregunta que hiciste antes sobre el tema de la difusión de las personas a las que uno publica, que también igual que el Seba, también la editorial surgió principalmente por pretender difundir material de tipo anarquista, pero también de pensamiento crítico, de filosofía en general. Pero más allá bueno, igual es importante, por supuesto, el tema de qué tipo de literatura o de narrativa uno quiere difundir. También tenía en sí el ejercicio del imprimir los libros, tratar de lograr que este sea más económico para la gente. Como que hay muchos libros, por ejemplo, de anarquismo que venden en las librerías,
que salen 12 lucas, 14 lucas a veces, y yo los dejaba a 3.000 pesos, o a 2.000 pesos, con los títulos como de dominio público, etcétera. Pero igual tenía ese sentido como para que la gente pueda llegar al libro más económico. Y pensando también como en el título de lo que estamos conversando, así como sopesar entre un libro digital y un libro artesanal, creo que más allá del soporte donde está lo escrito, pensar en su difusión. Yo he estado en ferias de libros hartas veces vendiendo, uno tiene un contacto con las personas a las que les vende los libros, y también he estado en la calle hartas veces, como instalándome en una plaza vendiendo los libros, y es súper bonita esa experiencia porque uno reconoce al lector, uno comunica bastante como la opinión del libro, si te piden recomendaciones, y el trato es muy ameno, pues uno termina de estar a veces vendiendo un puro libro toda una tarde, pero muy distinto. De repente uno si tiene la posibilidad de a veces regalar un libro en físico, es muy diferente tenerlo en físico para mí que tenerlo en digital. Yo igual, no sé, pues dentro de la editorial hay gente que no tiene las lucas para pagar los libros y yo siempre comparto todos los archivos, me piden un archivo y yo lo mando, lo digital como que no lo valoro mucho en ese sentido. Y respecto, estaba preguntando una pregunta sobre los cartoneros, los libros cartoneros. Yo estaba pensando que yo igual había unas ferias que estaban haciendo, no sé si las siguieran haciendo, en la biblioteca de Santiago, en ferias del libro cartonero, que también tuve la posibilidad de asistir, pues y ahí uno veía mucho el trabajo manual. Había unos libros hermosos, hermosos que uno lo leía y era como que de verdad no sabía si le gustaba más lo que estaba escrito en él o el libro como objeto. Y a mí me pasó que yo en un principio le ponía harto valor emotivo incluso al libro, en el proceso del hacerlo, pero ya hay un momento que como que hay más exigencia, pues, y mucha gente que como que llega uno tiene menos tiempo y empieza a desarrollar un poco más la técnica. Pero lo que sí, como que nunca he dejado de hacer es hacer encuadernación artesanal, pero yo el libro como tal no lo estoy tanto haciendo artesanal, sino que estoy haciendo ya más libretas. De hecho, acá tengo unas que quería mostrar. Estoy haciendo libretitas, así, todas como cosidas a mano. Pretendo ahora ponerle unos diseños acá como con pan de oro. Y en sí he tratado de dejar ese tema como de la encuadernación artesanal, que demora mucho más, al tema de las libretas, como para hacer un soporte de lo que la gente quiera escribir, más allá de difundir un libro en sí. Gracias, Nicolás. Sebastián, reitero la pregunta. ¿Cómo ves en prospección el lugar del libro, el libro artesanal, frente a las crisis sociales? ¿Cuál sería tu perspectiva al respecto? Yo creo que igual, sobre todo porque bueno, acá nosotros llevamos como dos procesos que se traslaparon más o menos, que es todo el tema como social que venía desde octubre, y después esto es el tema de la pandemia que tiene a todo el mundo horriblemente mal. Y yo siento que, porque a ver, ¿dónde se genera más? Siento yo como, no sé, una especie de quiebre entre lo análogo, en este caso lo artesanal, que el tema de la conversación, y lo digital, son como que las generaciones más nuevas, digamos, que nacieron con pantalla, nacieron con tableta. Y yo siento, esto por supuesto que es una opinión tremendamente personal, yo siento que por todo como se está dando ahora, clases virtuales, teletrabajo, yo siento que lo virtual, lo digital, está saturando mucho a la gente. Yo siento que de alguna manera va a haber una vuelta, digamos, a lo sensorial, a lo táctil, a lo análogo. No sé en qué grado, pero yo siento que ahí es donde el libro, yo hago cómic, pero el libro, cómic, en fin, todo lo que es el libro, digamos, libro, álbum, en fin, yo creo que va a tener una labor súper bonita de reencuentro. De hecho, incluso ahora también se ha dado con esto de tener que estar, las personas que han podido, digamos, dentro de todo, tener que estar encerradas, se han acercado a las distintas manifestaciones artísticas, la música, el cine, en fin, la lectura. Y desde esa perspectiva yo creo que
el libro tiene harto que aportar cuando ya volvamos digamos, a eso, a juntarnos, a relacionarnos en persona. Si bien hay también, hay como de todo, hay personas que son poco sociables, que como que han disfrutado el tema de tener que no tocarse tanto, digamos, pero también ocurre lo contrario. O sea, me ha tocado toparme con personas que he querido, digamos, darles un abrazo, un saludo, y chuta, por precaución, qué sé yo, no lo he hecho. Entonces uno se resiente. Yo siento que en general los seres humanos que somos tremendamente sociales nos hemos visto resentidos en eso, y yo creo que el libro conlleva un montón de cosas, no solo el contenido, y más allá también de si el libro como objeto. Yo creo que el libro como transmisor de emociones, como transmisor de un montón de elementos, va a tener harto que hacer en ese sentido. Y yo creo que espero que la gente quiera retomar de nuevo el tema de tomar un libro, de leerlo y salirse un ratito de las pantallas. Siento que hay una saturación de lo digital, pero una percepción súper personal. Sí, yo quería agregar algo a lo que decía el Seba, que a mí igual me ha pasado que mucha gente, estas últimas 2 semanas, me han encargado muchos libros y los he estado enviando por medio de Starken, y como 4 personas me han comentado que como que necesitan leer un libro ya en papel, porque están todo el día así como frente al computador, con teletrabajo o estudiando, y como que necesitan un poco conectarse con el papel. Existe hoy en día una sobresaturación de todos los medios digitales, que por ejemplo todo el mundo tiene reuniones de lunes a viernes todo el día, y finalmente se cansa mucho más en comparación a los otros días antiguos ya, donde la gente tomaba el metro o la micro y viajaba a grandes distancias. Ahora el cuerpo se cansa, pero también la mente mucho más. Les quería hacer una pregunta a los 4 respecto a cómo escogen la materialidad de sus libros. Y esto se puede dar como en una conversación en cuanto al gramaje, el papel, las formas de encuadernación. ¿Cómo trabajan esto ustedes? Yo quería decir un poquito algo también de la pregunta anterior, que qué más político que hacer libros artesanales en esta época de digitalización, ¿cierto? Es como lo más político que se puede hacer, po. Como resumiendo un poco la respuesta que nos di en la pregunta anterior. Y lo otro, cómo elijo los materiales de la editorial, yo creo que poniéndome un poco en el lugar del lector, siempre, pues, tratando de ver de qué manera puedo mostrar mejor la información que quiero mostrar, de qué manera el lector va a agarrar el libro, cómo es la textura del papel, los colores. Bueno, trato de ver esas variantes, ir jugando también con tipos de gramaje, tipos de papel y con diversos formatos. El color es algo sumamente importante también por las aves que dibujas, por todas las ilustraciones que contienen tus libros. Sí. Y los demás, ¿cómo van escogiendo la materialidad, el papel? Bueno, complementando un poco lo que dice la Claudia, el proceso creativo del libro, la confección y la manufacturación de este, a mí a modo súper personal es un trabajo súper entretenido, desde tener que salir a diagramar el papel, ¿cachai? Elegir el gramaje. Y eso es algo que al menos yo personalmente fui aprendiendo mucho con otros compañeros o otras compañeras que ya tenían sus proyectos editoriales y que con el tiempo fueron también puliéndose en ese sentido de su trabajo. No sé. Nosotros, por ejemplo, elegimos un formato de libro y trabajamos eternamente con ese formato de libro. Tenemos 2 tamaños de libros, ¿cachai? Y que a la gente les gusta porque me dicen así como, oye, ¿sabes qué? Esto me cabe en el bolsillo de la chaqueta. Bueno. Y el material de las portadas, por ejemplo, también trabajamos un material distinto, y mucha gente nos ha dicho que no lo descontinuemos o que no termonamilemos las portadas porque le da como una identidad, ¿cachai? a la editorial, más como la línea que lleva el tema de las portadas, ¿cachai? Que mucha gente también nos ha dicho que nos han visto por ahí
y han cachado que son libros nuestros netamente por el diseño editorial de las portadas. ¿Okay? Y elegimos nosotros el material porque lo aprendimos de los demás. ¿Okay? Varios compañeros nos dijeron, oye, podrían trabajar este papel, jugar con este formato, trabajar este tipo de letra, y también vais mirando para el lado, pues, ¿cachai? Porque tú no sé, los libros que trabaja la Claudia, esos libros súper bonitos, y te das cuenta que los colores llaman la atención. Nosotros antes teníamos una línea editorial de portadas que, no sé, me acuerdo en una feria con caballeros me dijo así como, oiga, sus libros son súper oscuros. Y fue como, o sí, en realidad los libros son súper oscuros. Y después vais viendo un poco más allá, y vais aprendiendo. Y claro, pues ahora tú ves el catálogo de nosotros y tiene muchos colores. Es bonito hace reconocer, yo cuando veo libros ya como que cacho todos los libros de ustedes, pues, y es como bonito verlos en otro lado y saber que son libros de ustedes. Como esa identidad que tiene cada editorial. También que viene de la materialidad y de las tipografías que ocupan, del diseño y todo eso. Sí, por ejemplo, para mí, igual me llama la atención eso de que yo, por ejemplo, la editorial, yo soy solo yo la editorial. Hago toda la pega desde el proceso de diagramación, el diseño y el soporte del papel y todo. Y en ese sentido uno ahí va aprendiendo, por ejemplo, gracias a las otras editoriales, que es bueno eso que existe, por ejemplo, en el mundo editorial, que hay mucha ayuda como entre nosotros en todo aspecto. Nunca he visto como un sentido como de competitividad, sino que, no sé, me ha pasado que en un principio pedí ayuda, así como qué papel utilizaban para las portadas. Muchas personas me dijeron papel cuché, me dijeron opalina, y yo partí con cuché y ahora estoy con opalina de tela, que tiene ¿cómo se llama? Cuando uno lo toca, como que no se siente tan plástico, se siente muy diferente el libro al que uno compra en la librería, que es como, o está termolaminado y tiene una portada plástica, o es papel cuché, que es como muy liso, como el papel de revista. Y eso como por el exterior, y por el interior me he mantenido, por lo menos estos 2 últimos años, con papel ecológico. Es un papel un poquito más amarillento, es como el papel... Como el ahuesado. Es como el ahuesado, claro, pero es ecológico y es más económico. Qué bueno. Como de caña de azúcar. Sí, pues del mismo. Sí, es muy importante que la textura del libro sea especial. A mí, por lo menos, lo que me pasa cuando me enfrento a un libro artesanal, que me da muchas ganas de tocarlo, de acariciarlo, de olerlo, que todo es una experiencia súper distinta. Sebastián, ¿y tú cómo escoges la materialidad de tus libros, el papel, las formas de encuadernación? Mira, nosotros, con el respecto a cuando hablaba de que por un tema de, digamos, de volumen de venta, varios cómics lo hemos sacado ya de forma serializada, pero me pasó que saqué un cómic y quería inaugurar una línea, digamos, una colección, digamos, y encuentro súper interesante y súper reconfortante todo lo que están diciendo ustedes, porque en relación a este cómic que saqué con la idea de iniciar una colección, me preocupé también justamente de todos esos elementos del gramaje, del tipo de papel, que bueno, ahí lo llevamos a imprenta, pero y eso no da muchas opciones porque o es el cuché o es el bond, pero me llamó la atención porque una persona me decía, Seba, ¿por qué te preocupáis hasta del gramaje? Probablemente alguien cuando compre el cómic ni siquiera se va a dar cuenta de eso. Pero yo soy un convencido, y lo señalaba recién, yo creo que hay todo un aspecto sensorial respecto al libro. No solamente la lectura, sino cuando tocas, y de hecho también, perdón, América decía, o sea, yo toco un libro, o también, perdón, es que estoy en el celu, Nicolás, decía, oye, no es lo mismo una portada de cercano que está súper chica la letra. Cuando toco una portada y es opalina, no es lo mismo que un cuché o algo termolaminado. Tú tocas un libro y tienes una serie de me estoy yendo en una tremenda ola, digamos, pero tenía una serie de terminaciones nerviosas en los dedos. O sea, hay un tema sensorial que se incorpora también a la experiencia de lectura. Y eso yo lo encuentro espectacular desde
yo cuando Gladys me invitó a este conversatorio, yo le dije que libro artesanal 100% no somos, pero me dijo, sí, dale nomás y todo. Pero en el caso de los demás chicos que están acá, lo encuentro espectacular que hagan ese trabajo, esa dedicación. En relación a lo que se conversaba recién, que lamentable que a veces no se perciba desde el público, pero la medida en que se van interiorizando, en el sentido que se van como educando o que se van habituando, yo creo que puede ir subiendo ese reconocimiento y ese gusto. Porque finalmente, insisto, hay un tema ahí muy de fondo en relación a la experiencia lectora. Y bueno, en relación a otro cómic que lo hizo Gaspar, que como les comentaba, Gaspar es un autor, Gaspar Ortega de Pesar Boy, que le gusta mucho el tema de la materialidad. Él se preocupó de todos esos detalles. De hecho, también es un cómic que se llama Caléndula, chuta, voy a ver si lo pillo por ahí, y está también, él lo cosió dentro de cómo se va narrando la historia, el relato, él fue usando distintos tipos de colores de páginas. Y de nuevo también con lo mismo, con la idea de que a medida que el lector fuera leyendo este relato, los colores tuviesen digamos, una vinculación. Entonces, en ese sentido, y como para acoplarme a todo lo que han dicho los demás, hay una intención súper preocupada, dedicada en relación al lector. Porque finalmente uno podría decir, oye, esto, saquémoslo y chao. Sin embargo, hay un correlato después en la lectura que eso ya después se escapa de cada uno de nosotros y puede ser tremendamente infinita. O sea, a alguien le va a encantar, a otros no. De hecho, también encuentro súper interesante eso que decían, oye, que tus portadas son muy, muy oscuras. Eso da cuenta también de la diversidad de lectores que hay. Y el hecho de que uno también se dedique y que piense en esta materialidad, yo creo que también habla de que hay espacio también para eso, para libros que hablan no solamente en cuanto a contenido, sino que también en cuanto a materialidad. Yo también quería aprovechar, de nuevo, Nico, oye, encuentro la raja eso de acceder a que las personas puedan llevarse los libros. O sea, a mí me pasó con Paulo Freire, que estaba buscando la pedagogía del oprimido y también 15 lucas el libro, y en una editorial que capaz que sea una de ustedes, no me acuerdo, pero lo encontré súper barato. ¿Cachai? Entonces, yo lo tenía, parece. Puede haber sido, yo soy súper despistado con los rostros, así que capaz que haya sido tú, pero eso lo encuentro espectacular, porque hay también, lamentablemente, bueno, yo creo que da para otra conversación, todo un tema relacionado al libro como algo suntuoso. Y yo creo que no debería hacerlo, para nada. Así que encuentro espectacular lo que han comentado y lo que están haciendo también las demás editoriales que están aquí presentes. Eso. Gracias. Daniela del público nos manda una pregunta sobre los derechos del autor, los derechos de autor. Nos pregunta cómo valorizan su propio trabajo en las editoriales, trabajo manual, artesanal. Mira, sobrevalorizar nuestro propio trabajo, a mí a modo personal al principio igual fue súper complejo, porque yo igual estudié y trabajé un tiempo en lo que hice, en lo que estudié, ¿cachai? Y un día dije, ya, me voy a dedicar netamente al proyecto editorial para saber si esto, no quería hacerme millonario, sino que quería desligarme un poco del trabajo asalariado. Y siento que al principio ese proceso de valoración de lo que uno hace fue súper complejo para mí. Porque yo me autoexplotaba aún más que teniendo un trabajo formal. ¿Cachai? Yo tengo el taller en mi casa, o sea, yo hago los libros apenas me despierto. ¿Cachai? Tengo las máquinas en mi casa, no externalizo ningún área de la pega, ¿cachai? Onda, guillotinábamos la casa, encuadernábamos la casa, y al principio era hasta violenta la situación, ¿cachai? No sé, pues de sentarte un rato no sé, pues escuchar música, no sé, o apagar un poco tu cabeza, y automáticamente entraba el dicho de chuta, podría estar imprimiendo libros, ¿cachai? Podría estar encuadernando, ya que tengo un cerro de libros gigante, ¿cachai? Y con el tiempo te vas valorando un poco, queriendo un poco, ¿cachai? Y vais disfrutando lo que estáis haciendo, porque al final nosotros hicimos esto a sabiendas de que es un punto de no retorno. Para mí sería súper difícil no hacer libros, ¿cachai?
sería muy difícil, y para mí también es súper extraño, no sé, ir a una feria como público, ¿cachai? Sobre todo acá en Valparaíso, es súper extraño ir a una feria y no estar en la feria vendiendo libros. Entonces también eso se extraña y por todo lo que estamos viviendo como sociedad. Pero yo creo que hay que querer lo que uno hace, más que el resultado del libro, sino por el proceso que conlleva todo esto. Onda, que es algo que lleva tiempo, pero que al final es bonito, pues, y es entretenido. Gracias, Sebastián. Nicolás, ¿quieres comentarnos también? Sí, la pregunta de Daniela, ¿no? Sí. Bueno, a mí igual me pasó también harto que fue complicado el tema del valorar el propio trabajo. En un principio era muy artesanal, tan artesanal que, de hecho, no conté, quería contar, porque se llama Cartonero Sin Filo la editorial. Y es porque en un principio no tenía ninguna máquina, solo tenía la impresora y al momento de cortar los libros, yo los cortaba con un cuchillo cartonero. Ponía una plancha de un salvacorte y ponía el cuchillo cartonero con una regla de metal y cortaba así. Y eso, ¿cómo se llama? Eso significó que era mucho trabajo, pues. Cada cuchillo del cartonero no me duraba nada, cortaba un libro y el cartonero se quedaba sin filo y por eso se llama Cartonero Sin Filo. Y bueno, en ese principio me demoraba, claro, 10 minutos cortando un libro. Y después uno empezó a juntar un poco de plata y me compré una guillotina china, que es un dolor de cabeza. Horrible. Saber un poco de eso. Pero significa bajar la guillotina y se cortó el libro. Y ahí uno empieza a descansar un poco y a hacer una producción un poco más en serie. Y ahí, no sé, pues en un principio no valoraba el libro, cuántas horas me demoro haciendo un libro, pero después se complica porque uno empieza a hacer distintos procesos en la elaboración del libro para 10 libros. Imprimo 10 libros, luego empasto 10 libros, luego corto 10 libros. Y ahí empieza a ser un poco más complicado el cómo valorarlo en el sentido de ¿cómo se llama? De las horas de trabajo. Pero ahí uno tiene que sopesar pues, como las horas de trabajo, la cantidad de papel o el costo que tiene el libro. Y también pensar como en el bolsillo de la gente, pues yo no sé, pues hartas veces me han dicho que vendo los libros muy baratos, porque el mismo libro original, por ejemplo, sale 20 lucas, yo lo vendo a 4 lucas, pues, que me ha pasado, por ejemplo, con algunos libros de anarquistas. Pues. Y con eso también quería llegar un poco a la pregunta que hacían aquí Daniela, el tema de los derechos de autor. Pues. Por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, yo en realidad, que siempre hablo en plural, tengo un tema con los derechos de autor porque igual hay un sentido político detrás de eso, que estar como en contra del derecho de autor para buscar la difusión del material o pensar en la producción de un libro, de la escritura de él, no solamente como el trabajo de una pura persona que es el productor, ¿no? Pues es una persona que ordena un poco de ideas que salen de experiencias que ha tenido con un montón de otras personas, que en realidad no es él el creador de esas ideas, sino que es un ordenador, por decirlo así. Pero en ese sentido también, no sé, pues el tema de la piratería, nosotros no vamos a andar pirateando a gente, escritor, pues no sé, pues si uno de ustedes escribe un libro, yo no lo piratería y lo vendería mucho más barato como para hacerle competencia, sino que va en un sentido ya más grande, pues no sé, pues sacamos libros de Simón de Beauvoir o libros de Foucault, por ejemplo, que ya, claro, exacto. Y en ese sentido siempre ha sido un tema el tema de los derechos de autor. Y ahí aprovecho de saludar a Vladimir, que él ha impreso unos libros de él y son unos libros muy buenos que recomiendo porque igual los hojeé y que siempre los he mandado para allá, para Puerto Montt. Así que un saludo. Claudia. ¿Cómo valoro mi trabajo? Bueno, a mí también me han dicho que vendo los libros baratos. y yo creo que eso va más en uno, no sé. También me pasó lo mismo que al Seba, que al principio me autoexplotaba demasiado. Ahora trato de no tanto. y lo de los derechos de autores es el manso tema. Po. Yo cuando empecé a ir a las ferias me acuerdo que siempre veía libros de distintos autores y decía, oye, pero ¿cómo? Como que me llamaba la atención de que todos imprimían nomás, pues, ¿cachai? Pero ahora como que me gusta y lo encuentro que también es parte de este acto político que hablábamos, pues, que no es piratería de la piratería
fea, ¿cierto? Como algo que le ponís, obviamente, le ponís como tu valor agregado, así el libro, ¿cómo va a ser piratería, ¿cierto? Piratería con amor. Piratería con amor. Y Sebastián, de Pesar Bollo. Mira, en el caso mío es como un poco más complejo. Yo estoy súper de acuerdo en todo lo que dicen ustedes, pero por ejemplo también me he visto en la situación de cómo se valoriza el trabajo de los chiquillos de la editorial, porque por ejemplo hacer un cómic es mucho más demoroso, requiere mucho más trabajo elaborar uno que un libro tradicional. No estoy haciendo ningún tipo de descrédito ni un comentario peyorativo, pero es así, digamos. O sea, por ejemplo, si uno quiere editar una página de un libro tradicional, no sé, pesca el Word, hace un montón de modificaciones, pero por ejemplo, modificar una página de cómic, intentar sacar una viñeta, dibujar otra, es todo algo. De hecho, por eso en el cómic se trabaja mucho el tema layout, porque uno hace las correcciones y todo en los dibujos boceteados, para no tener que hacer correcciones cuando están las páginas terminadas. Entonces, ahí hay un trabajo de parte de los autores también muy grande, y yo también me he visto en el tema de cómo uno encuentra un equilibrio entre valorizar el trabajo de los autores y también respecto al acceso al libro, porque bajo esa perspectiva, ahora, si nos vamos en esa también, lo lamentable también es que todo lo tenemos que llevar usando como criterio la plata, o sea, todo pasa en relación a la plata, porque si tú me decís, de repente, por el trabajo que hacen ciertas personas, no solamente en términos de cómics, sino que, no sé, en trabajo de publicaciones artesanales, deberían valer un montón. O sea, es como cuando alguien, no sé, hace una escultura en madera, o sea, valen un montón de plata, porque hay un trabajo y un oficio ahí detrás tremendo. Pero de nuevo, todo pasa por el tema de la valorización a través de las lucas, de la plata. Y ahí así como que todo como que parte mal, digamos. Entonces, en el caso de la editorial, hay que encontrar ese equilibrio de cómo tú valorizas el trabajo de los chiquillos, de los autores, cómo lo hace. Para mí también es importante encontrar una manera en que sea accesible, digamos, los cómics que hacemos, el acceso a la lectura, el acceso al libro. Y ahí es donde, en el caso mío, hay que encontrar, como digo, esa forma de aunar ambas cosas. Yo también lo comentaba también hace un rato, hay un carácter del libro súper suntuoso, que un libro valga 12 lucas, por ejemplo, Nico decía, yo vendo un libro en 4 lucas, por ejemplo, asumo que ahí también hay todo un trabajo detrás en cuanto al costo de producción de ese libro. Entonces uno dice, imagínate si tú lo haces, las grandes editoriales que imprimen 20.000 libros, no sé, ¿cachai? ¿Cuál es el precio costo de ese libro? Y sin embargo los venden a 12 lucas, los venden a 20 lucas. Hay unos libros que son súper caros. Entonces uno ahí también hay un tema político al colocar un tema de precio al libro, pero en este caso me pasa que tengo que encontrar, como te digo, ese equilibrio en relación a todo el trabajo también que hay detrás, que en el caso de la editorial tiene esta complejidad, pero sí, yo creo que igual es difícil encontrar un punto, sobre todo también porque recién el Seba, Nico decía también, me costaba como valorizar mi trabajo, y es porque de nuevo, tiene que entrar uno al tema de cómo le pongo plata a lo que uno hace. Y bajo esa perspectiva encuentro la raja, esto de decir, no, truequear, y lo encuentro espectacular, y luego truequear libros, es súper. Eso. Muchas gracias. Les agradezco a los 4, ha sido una charla hermosa, yo misma he aprendido un montón sobre esto. Agradezco también a todo el público, a todas las personas que están escuchando aquí en Chile, en el extranjero, quienes nos enviaron preguntas también, y me gustaría que en una frase muy cortita, porque nos queda 1 minuto de cierre, que les dieran algún consejo a todas estas personas jóvenes que están empezando a armar sus editoriales y que sueñan con una editorial artesanal como la que ustedes ya tienen, que llevan ya más tiempo y están más consolidadas. Así que esto, y muchas gracias Claudia, Sebastián, Nicolás y el otro Sebastián
en una frase y nos despedimos. Yo quiero darle gracias a la Gladys por invitarme también a este conversatorio, a ti, América, y bueno, un consejo, mucha fuerza, constancia y amor por el oficio. Nada, Gracias, Claudia. Lo mismo que la Claudia, agradecerte a ti, ¿cachai, América? A la Gladys, que se ha sacado la cresta durante muchos años, a la gente que participó en esto y a la gente que se quiere sumar o quiere excursionar en esto del libro, que lo haga nomás, y total, hay que hacer lo que a uno se le dé la gana. Bueno. Sí, gracias. Sí, igual les quería dar las gracias a ti, América, y a Gladys por la invitación, y a ustedes también por estar aquí conversando. Y respecto a la gente que está como iniciando las editoriales, yo personalmente que me pregunten, creo que yo he tratado de guiar a muchas pequeñas editoriales que están surgiendo y me han ayudado mucho a mí, y todo lo he aprendido a costa de eso. Yo no estudié nada de edición, estudio filosofía, pero he aprendido todo a costa de que me ayudan otras editoriales, y yo estoy aquí disponible para cualquier pregunta. Así que eso, pues, muchas gracias. Oye, bueno, yo también quería dar las gracias por la invitación a Gladys. Gladys ha hecho un trabajo, pero encomiable con el tema de Valparaíso y el libro. Lleva muchos años, es inagotable la fuerza de la Gladys, y también me siento muy contento de que me haya invitado. Para mí fue súper nutritivo. Yo no conozco, lo que pasa es que yo soy de los Andes, entonces yo estoy entre Santiago y Valpo, ni aquí ni allá, pero sí me queda más cerca Santiago, entonces viajo mucho más para allá y me sale un poquito más difícil viajar a Valparaíso, siendo que soy de la región de Valparaíso. Y para mí fue súper nutritivo escuchar la experiencia de los chicos que están acá. Lo encuentro la raja, y como consejo también láncense. Encuentro muy bonito en relación a lo que escuché ahora, que en Valparaíso exista esa eso, colaboratividad, o sea, no solamente en términos de lanzarse con una editorial o lo que sea con otras personas, sino que también relacionarse, vincularse y aprender de los otros. Encuentro la raja que lo que están haciendo en Valparaíso tenga ese cariz de colaboratividad, de cercanía, porque es la única forma de darle para adelante. Uno tiene sueños, tiene ganas de hacer otras cosas, uno lo puede percibir en las personas que están aquí también, pero cuando lo hacís con más personas, todos se potencian, todos crecen y todo es más positivo. Así que un gustazo también, lo encuentro la raja, gracias por la invitación, todo súper. Cuando vaya a Valpo, espero conocerlo a todos los demás en persona. Yo soy de San Felipe, ¿no? De San Felipe, mira. Ya, por interno le comento que Gladys está súper contenta con la charla, nos vio mucha gente, y también pregunta ¿dónde pueden comprar sus libros? Instagram. La página, la página directo conmigo. En redes sociales. Cartoneros sin filo. Pesar Bol Ediciones, Instagram y Facebook. Ya. ¿Y Sebastián, editorial Antítesis? Sí, Instagram, editorial Antítesis, le respondo yo mismo. Claro. Ya, muchas gracias. A ti, saludos a todo el mundo. También. Cuídense.